Buenas tardes, voy a pasar a presentarles el caso 2. Es una paciente de sexo femenino, 83 años, hipertensa, portadora de una FA permanente e hipotiroidea, en tratamiento farmacológico habitual con rivaroxaban, metoprolol, lecarnidipina y T4. Esta paciente ingresa por un cuadro de dolor torácico en reposo que calma espontáneamente a las 2 horas y valorada en emergencia con electrocardiograma seriado se evidencia una FA con una frecuencia ventricular promedio de 70 ciclos por minuto, con un QRS de 80 milisegundos y un QS en B1 y B2. En la evolución agrega ondas T invertidas en D1 y ABL, en B2 y B3 y se hace isoeléctrica en B5 y B6. Se le piden troponinas, que las primeras son de 198 y las segundas de 214, con un examen físico normal y un filtrado glomerular de 50 mililitros minuto. Se plantea ingreso con planteo de síndrome coronario agudo sin elevación del ST de alto riesgo para cineangio de urgencia. Se le realiza entonces la cineangio, que estas son las imágenes, que lo que informa es una lesión severa proximal y lesión moderada de tercio distal de descendente anterior, lesión severa de tronco de ramos diagonales, que es de fino calibre, y lesión moderada proximal de circunfleja. Entonces, la primera pregunta para hacerle al panel es, teniendo en cuenta que es una paciente con una FA, que está anticoagulada, que tiene una lesión severa en la descendente anterior proximal, ¿qué tipo de stent se le colocaría? Si hay alguna diferencia entre estos y qué opinan. Con la evidencia actual, fármaco activo con cualquiera de los que tiene evidencia para suspender la doble antiagregación al mes, estaríamos en perfecto estado de seguridad con la paciente. Yo iba a decir, los stents metálicos no existen más. No, es que no quedan indicaciones de stents metálicos. Porque vos a un stent metálico le tenés que poner 30 días de doble antiagregante o de 1 más la anticoagulación, pero en este caso para no darle triple esquema. Con los sin polímeros o con los que tienen polímeros bioabsorbibles también se los puede suspender a los 30 días. O sea que en definitiva le vas a quitar el beneficio del fármaco activo, siendo que vos en realidad no vas a tener un problema adicional si usás alguno de esos otros. Por supuesto, si le pones uno que tiene polímero que no es permanente y qué sé yo, y lo tenés que dejar durante 6 meses o un año, y ahí vas a tener un riesgo adicional. Y el otro punto es la técnica, porque nosotros siempre hablamos de aparatitos, pero no hablamos de la gente. El stent tiene que quedar perfecto, porque vos le podés poner el mejor stent, incluyendo un stent metálico. Si te queda subexpandido en la DA proximal y le suspendés a los 30 días, se te va a tapar. Y no es el stent, es el operador. Así que te diría que tiene que ser un stent farmacoactivo, y en este tipo de pacientes en los cuales uno, por las razones que sea, esta paciente pues está anticoagulado, otro porque se tiene que operar o lo que sea, la técnica tiene que ser impecable. Porque a nosotros nos gusta competir con los cirujanos. Y decimos que no, que sí, que la angioplastia, múltiples vasos, que hacemos, perfecto, qué sé yo. Y porque usamos IBUS y esto y lo otro y lo otro. Y después vamos y decimos, no, pero IBUS no hicimos, FFR no hicimos, con droga no pusimos, pero somos iguales que los cirujanos. No, mentira. O sea, si queremos ser iguales tenemos que usar la mejor técnica. Ahora, que vivimos en Uruguay, que vivimos en la Argentina y que no se puede hacer en la mayoría de los casos, ese es otro problema. Pero está claramente demostrado que mortalidad en angioplastia disminuye el uso de IBUS, no ninguna diferencia entre un stent y el otro. Muy bien, se le realizó entonces una angioplastia de la descendente anterior proximal y se le implantó un stent liberador de drogas. Y entonces la segunda pregunta era, nuevamente teniendo en cuenta los antecedentes de la paciente con una FA que va a requerir anticoagulación, ¿qué tratamiento antitrombótico se realizaría al alta? Esta paciente en definitiva se fue con apixaban y clopidogrel, lansoprazol, metoprolol y atorvastatina, y en realidad nosotros queríamos traer este caso un poco por la importancia del tema, ya que de un 5 a un 20% de los pacientes que se someten
a una intervención coronaria percutánea tienen FA. Y por un lado tenemos la indicación de la anticoagulación como prevención del stroke, y por otro lado la terapia antiplaquetaria, que es necesaria para prevenir las trombosis del stent. En estos pacientes en los que requieren una combinación de estos tratamientos, se ha visto que la incidencia de hemorragias aumenta significativamente. Por lo que la pregunta que surge de este problema sería cuál sería la combinación óptima de tratamiento para estos pacientes. Y un poco la revisión que trajimos, son 4 estudios, que este es el estudio BOST, que se publicó en 2013 y es en pacientes adultos que recibían anticoagulación que se sometieron a una intervención coronaria percutánea. Se dividieron en 2 grupos, un grupo de doble terapia con warfarina y clopidogrel solo, y un grupo de triple terapia con la clásica con warfarina, clopidogrel y aspirina. Lo que se vio en la gráfica de la izquierda es que los pacientes que recibían doble terapia tenían una incidencia de sangrados significativamente menor a la, con respecto a la doble terapia, y los eventos isquémicos en los 2 grupos se mantuvieron iguales. Como conclusión de este estudio, el clopidogrel sin la aspirina se asoció a una reducción significativa de las complicaciones hemorrágicas sin incrementar el riesgo de eventos trombóticos. Como segundo estudio, el Pioneer, que es un poco más reciente, lo que se hicieron en pacientes que tenían FA, que fueron que iban a hacerse una angioplastia con un N de 2.000 pacientes aproximadamente, se randomizaron en las primeras 72 horas a 3 grupos. Un grupo que recibió Xarelto a dosis bajas de 15 miligramos día y clopidogrel, otro grupo que recibió Xarelto a dosis muy bajas de 2,5 miligramos cada 12, clopidogrel y aspirina, y un tercer grupo que recibió warfarina, clopidogrel y aspirina. Como endpoint primario, lo que se quería ver era comparar los sangrados mayores o sangrados menores clínicamente relevantes, y como endpoint secundario los eventos isquémicos. Lo que se vio en este estudio es que los pacientes que recibieron rivaroxaban tenían una incidencia menor de hemorragias que aquellos pacientes que recibían triple terapia con warfarina y doble antiagregación. A su vez, en lo que respecta a los eventos isquémicos, que es lo que se ve en la gráfica inferior, lo que se ve es que no hay diferencias significativas en los eventos isquémicos mayores en estos pacientes. Por lo que se concluye que la administración de dosis bajas de rivaroxaban más un inhibidor del P2Y12 durante 12 meses o dosis muy bajas de rivaroxaban con doble antiagregación tenían una tasa más baja de hemorragias significativas en comparación con la triple terapia, sin aumentar las tasas de eventos isquémicos. Después, un poco más reciente aún, en 2017 tenemos el estudio Redwall, que lo que hace también en pacientes con FA que se van a someter a una intervención coronaria percutánea con un N de 2.700 pacientes, se randomizan en las primeras 120 horas del procedimiento a un grupo recibiendo dabigatran 150 miligramos cada 12 y un inhibidor del P2Y12, que en la mayoría de los casos fue clopidogrel, otro grupo con dabigatran a dosis de 110 miligramos cada 12 y clopidogrel, y un tercer grupo también con la triple terapia de warfarina, clopidogrel y aspirina. El endpoint primario, al igual que el estudio anterior, fueron los sangrados mayores o sangrados menores clínicamente relevantes, y el secundario es evaluar la no inferioridad de los grupos del dabigatran respecto a el grupo de la triple terapia. Lo que se ve es también una incidencia menor de hemorragias en los pacientes del grupo del dabigatran en comparación con la triple terapia. Y en relación a los eventos isquémicos se ve que no hay diferencias significativas en estos grupos, por lo que los grupos que recibieron dabigatran no fueron inferiores en la eficacia a los de la triple terapia. Y por último, un estudio que fue publicado este año, que es el Augustus, es un estudio de pacientes con FA que tuvieron un síndrome coronario agudo reciente o se iban a someter a una intervención coronaria percutánea, que tenían indicación de recibir clopidogrel, con un N de 4.600 pacientes. Se dividieron en 2 grupos, o sea, pacientes que iban a recibir clopidogrel les dieron a un grupo apixaban y a otro grupo warfarina, y estos grupos a su vez se dividieron en 2, a los que a la mitad se les dio aspirina y a la otra mitad se les dio placebo.
El endpoint primario, al igual que los estudios anteriores, fueron los sangrados mayores o menores clínicamente relevantes y los eventos isquémicos como endpoint secundario. Lo que se ve cuando se analizan los resultados por separado en la primera gráfica de la izquierda superior, se ve que aquellos pacientes que recibieron aspirina tuvieron mayores tasas de sangrado de un 16% en comparación con los que no la recibieron, que tuvieron una incidencia de 9%. Y cuando se comparan en grupos que recibieron warfarina y apixaban, también se ve que aquellos que recibieron warfarina tuvieron tasas más altas de hemorragia que los que recibieron apixaban, y cuando se comparan todas las curvas de todos los grupos, que es lo que se ve en la gráfica de arriba a la derecha, se ve que la mejor combinación de tratamiento fueron aquellos, los de la línea verde, que fueron aquellos que recibieron apixaban, clopidogrel sin aspirina, y la peor combinación en relación a los episodios hemorrágicos fueron los que recibieron la triple terapia con warfarina, clopidogrel y aspirina. Y cuando se evalúan los eventos isquémicos, se ven que todas las curvas transcurren juntas, lo que determina que no aumentó la incidencia de los eventos isquémicos en los 4 grupos. En conclusión, en pacientes con FA y síndrome coronario agudo o que fueron intervenidos con una intervención coronaria percutánea y que recibían clopidogrel, un régimen con apixaban sin aspirina resultó en menores eventos hemorrágicos y menos hospitalizaciones, sin diferencias significativas en la incidencia de eventos isquémicos en comparación con los regímenes que incluían warfarina, aspirina o ambos. Y esto es un esquema para terminar, según lo que ya hemos hablado en relación a los estudios, que en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo hemorrágico pero bajo riesgo isquémico se podría iniciar desde el inicio una doble terapia con anticoagulación y clopidogrel hasta el año. Por otro lado, los pacientes que tienen un alto riesgo hemorrágico y un alto riesgo isquémico podrían estar indicados en la triple terapia hasta el mes, y luego del mes hasta el año continuar con anticoagulación, aspirina o clopidogrel, y en aquellos que tienen alto riesgo isquémico pero bajo riesgo hemorrágico implementar una triple terapia hasta los 6 meses y luego hasta el año con doble terapia, y en todos los grupos luego del año continuar con solamente anticoagulación oral. Muchas gracias. Muchas gracias.